Vamos a conversar sobre el caso de Toledo, que es la noticia del día, a no dudarlo. No solo es importante hoy día, tiene un valor histórico. Es el caso de una condena a pena efectiva de cárcel a un ex presidente, el primero por el caso Lava Jato, que ha tardado bastante la justicia, pero llega. Vamos a hablar con un abogado que ha sido procurador anticorrupción, ha visto, entre otras cosas, el caso de Alejandro Toledo, pero ahora también está vinculado a este caso como abogado de Alberto Pasco Font, que es alguien que ha sido también hoy condenado, puesto que es uno de los 3 miembros del Comité de Proinversión que dio la buena pro a la Interoceánica Sur, que es el caso por el que se ha juzgado a Alejandro Toledo. Gracias por acompañarnos, doctor Iván Meini. Encantado, buenas noches. Vamos a hablar del caso de su defendido Alberto Pasco Font, pero antes de eso quiero aprovechar sus conocimientos de derecho y de este caso, porque usted ha estado en la audiencia además, ¿no?, para que nos precise algunos temas procesales. ¿Esta sentencia es apelable? Sí. Sucede, sin embargo, que todavía no se conoce el íntegro de la sentencia. El colegiado, invocando una regla prevista en el Código Procesal Penal, que establece que ante casos complejos, o ahí donde el tiempo no alcanza, se puede adelantar la parte resolutiva de la sentencia y reservar la lectura del resto del fallo, o el fallo en su integridad, para un tiempo después. Si esto es el adelanto, ¿cómo será la pieza completa? Sí, lo que pasa es que también se suele adelantar el fallo, pero acompañado de las razones que de alguna manera lo justifican, sin perjuicio de que luego, cuando se lea en su integridad la sentencia, se pueda ahondar en esas razones. Si no, quedaría un fallo muy ligero. Tal vez se presta a que no se pueda entender a cabalidad. Aun cuando no se ha conocido el íntegro de la sentencia, la lectura de este adelanto, es bastante completa, casi de 5 horas, sí permite conocer cuáles han sido las razones principales para que el colegiado tome la decisión que ha asumido. Entonces, es apelable y me imagino que van a apelar Es apelable, pero recién se va a poder apelar el 31 de octubre, cuando se próximo jueves, el fallo completo, cuando se lea toda la sentencia. Ahí la ley establece que recién se pueden interponer los recursos impugnatorios. Luego, se suman las penas. En el pasado se ponía la pena más grande, ¿no? O sea, que era la de 11 años, hubiera sido en este caso, pero ahora se suman las penas. En realidad, eso depende, este es un tecnicismo que regula el código, de qué tipos de delitos se hayan cometido y cuál sea la relación concursal entre estos delitos. A Toledo se lo ha condenado por 2 delitos: colusión y lavado de activos. Y el colegiado ha entendido que estos delitos se han cometido bajo lo que se conoce como un concurso real. Es decir, se trataría de delitos cometidos en momentos distintos, con comportamientos distintos. Porque si fueran 2 aspectos del mismo hecho delictivo, se le pondría la pena más grande. Así es, pero en este caso no, se suman las penas. 9 por colusión y 11 por lavado de activos, ¿no? 9 por colusión y 11 y 6 meses, me parece, sí, por lavado de activos. 20 años y 6 meses de la suma. Sí. Y el caso de colusión, y ahí sí ya entra a tallar su defendido, el señor Alberto Pasco Font, el caso de colusión, que son 9 años, requería demostrar que Toledo no solo pues se había lanzado solo, ¿no?, a la piscina, o a pedir 35 millones, porque yo decido todo, sino que tenía que haberse coludido con varios otros funcionarios. ¿Es así? Sí. El delito de colusión, que es por el cual se ha condenado a Toledo, más allá de lavado, y también el delito por el cual se acusó a mi defendido, el señor Alberto Pasco Font, y al otro miembro del Comité de Proinversión, Sergio Bravo Orellana, es un delito que, según lo que regula el artículo 384 del Código Penal, solo puede ser cometido por un funcionario público, pero no por cualquier funcionario público. Tiene que ser un funcionario público que, por razón de su cargo, intervenga en una contratación estatal. Entonces, ¿cómo ha hecho el colegiado? Primero, para construir una interpretación del delito de colusión que pueda servir para atribuir responsabilidad a Toledo, porque Toledo intervino aquí como presidente de la República.
funcionario público. Pero un presidente de la República no tenía, por razón de su cargo, una intervención funcional en este proceso de contratación. Pero era necesario de alguna manera construir una hipótesis de colusión para Toledo, porque en el caso de Toledo la colusión ha sido el delito fuente de lavado de activos. De alguna manera se necesitaba. Entonces, mi hipótesis como defensa del señor Pasco Font es la siguiente. Más allá de la responsabilidad que tenga que asumir el expresidente Toledo, porque... ¿Usted sí tiene certezas sobre culpabilidad de Toledo? Digamos, lo que a mí me queda claro a partir de la prueba anticorrupción, ¿no? A partir de la prueba actuada en este juicio oral, es que ha quedado demostrado, habría quedado demostrado que Odebrecht entregó 34 o 35 millones de dólares a través de Maiman al expresidente Toledo. El pago de esa coima, y así incluso lo ha dicho hoy día el colegiado, de esa coima es algo que, digamos, se puede probar. Ese, digamos, es la parte más robusta de este caso. Sucede, sin embargo, que ese comportamiento, el recibir una coima como funcionario público, pero sin participar en el proceso de contratación, no alcanza para hablar de colusión, sino simplemente de cohecho. O sea, el pago de una coima es un delito de cohecho. Para colusión tiene que haber un funcionario relacionado a esa obra. Ese proceso de contratación. A la buena pro de esa obra, ese proceso. Y sucede que el delito de cohecho, por la fecha en que se habría cometido, estaría ya prescrito. Es decir, no hubieran podido condenar. No se podría. Por lavado sí. Por lavado sí, pero se necesitaría siempre un delito fuente. Entonces, era necesario siempre, o sigue siendo necesario, buscar un delito fuente que Toledo u otras personas hayan cometido. Pero el cohecho puede ser un delito fuente para el lavado, pero ¿no? Estaría prescrito. A eso aún llegar. Estando prescrito, ¿no podría servir de delito fuente? Sería más difícil, sería mucho más difícil, porque si está prescrito no se puede investigar y no se podría, si quiere, indagar si hay algún indicio de que se habría cometido el delito de cohecho. Entonces su tesis de defensa de Pasco Font es que era necesario forzarlos como colusión para... Sí, pero ese ni siquiera era el argumento central o uno de los argumentos centrales de la defensa del señor Pasco Font. Porque en la acusación fiscal hacia Toledo, también hacia Alberto Pasco Font, y en la condena hacia el señor Toledo, se le ha dado un valor probatorio realmente importante a las declaraciones de Barata y de Maiman. Y esas declaraciones de Barata y de Maiman sostienen que ni a Alberto Pasco Font ni a Sergio Bravo Orellana se les dio ninguna dádiva ni participaron en ningún acuerdo o pacto colusorio. No los mencionan. No solamente no los mencionen, sino que dicen que la intervención de los miembros del comité fue un incorde, un estorbo para los intereses de Odebrecht. Y que en todo caso, como se ha además adelantado en el fallo hoy día, los pactos y los perjuicios para el Estado y los beneficios para Odebrecht se alcanzaron en las adendas y en los arbitrajes, es decir, después de que se diera la buena pro durante la ejecución del contrato. Y para las adendas, ¿el comité de proinversión ya no tenía nada que ver? Ningún miembro del comité participa en las adendas y en los arbitrajes. En un pasaje que oí a la jueza Iris Rojas, que es quien leyó la sentencia, sí decía que Pasco Font y Bravo se habían autocalificado como profesionales con mucha experiencia y siendo así, pues debieron, para decirlo criollamente, debieron olérselas, debieron ser más aviesos y sospechar algo y dejar constancia de que tal vez estaban haciendo algo que no contaba con las debidas garantías, como lo hizo la Contraloría, que sí se opuso. De acuerdo, pero incluso si eso fuese así, si la incriminación o el sustento de la condena contra el señor Alberto Pasco Font fuese usted debió haberse percatado que algo raro sucedía y no lo hizo, que es lo que palabras más, palabras menos se ha dicho hoy día, eso no constituye ningún delito de colusión. O sea, eso es una exigencia moral profesional. Eventualmente sería una infracción administrativa, que también se ha debatido en el juicio y no existe ninguna sanción administrativa. Pero lo que ha dicho hoy día el colegiado, para atribuir responsabilidad hacia el señor Alberto Pasco Font como autor de colusión, porque eso es lo que se necesitaba, es decir, han omitido una serie de controles. Debieron darse cuenta y por tanto eso configura la infracción de un deber
que tuvieron como miembros del comité. Y eso, de alguna manera, no sabemos cómo, ha sido interpretado por el colegiado como un pacto colusorio. Y aquí, si me permite, me gustaría entrar a un detalle que es un tecnicismo, pero es importante. La acusación que recayó sobre el señor Alberto Pasco Font fue exacta y literalmente la siguiente. Como miembro del Comité de Proinversión, haberse coludido, haber formado un pacto colusorio con la empresa de Odebrecht a través del señor Barata y con las 4 empresas nacionales consorciadas a través de Graña Miro Quesada, Graña Acuña, Castillo de Ibós y Camet. Ninguno de esos 5, 3 de ellos colaboradores eficaces y el cuarto a portas de serlo, es decir, si hubiesen mentido, la Fiscalía tendría que haber solicitado que se revoquen los beneficios, ninguno de ellos ha sostenido que a los miembros del comité se les dio alguna dádiva o recompensa o que existió un pacto colusorio con ellos. Por el contrario, han sostenido que fue un estorbo. Por lo que me dice, usted va a apelar de todas maneras. Evidentemente, pero lo que quiero decir es que las mismas declaraciones que han sido utilizadas para sustentar la condena al señor Toledo son las que deberían haber sido utilizadas porque son las mismas personas, mismos colaboradores en el mismo juicio que sostienen que ninguno de ellos se coludió con Alberto. Entiendo su figura. ¿Y cuál es la condena de Pasco Font? 9 años de privación de libertad que felizmente el colegiado ha tomado la decisión de suspender su ejecución hasta que quede firme o se revoque. Es decir, no así hasta en el una caso de segunda Alejandro instancia. Toledo. No en el caso de Alejandro Toledo, que es una condena que el propio colegiado decidió que quede ya efectiva a partir de hoy día. Entonces usted se va a concentrar en, si no absolverlo, pero que le bajen la pena, ¿no? No, nosotros vamos a pelear una absolución, y no lo digo como, por supuesto que lo digo como abogado, pero lo digo además, abogado del señor Pasco Font, pero lo digo porque conozco el expediente, conozco las declaraciones y conozco las pruebas que hay en el expediente. Usted no le está buscando ningún atenuante a Alejandro Toledo, por lo visto. O sea, no. Más bien está, al defender a Pasco Font, está defendiendo la tesis de que en el gobierno de Alejandro Toledo y en el Estado peruano, un presidente, si quiere corromperse, va por encima de comités de proinversión, de ministros, de gabinetes, de lo que sea, y puede dar beneficios a una empresa poderosa. Lo puede hacer, y puede hacer valer sus influencias con algún ministro, con algún funcionario público. Pero eso, el Código Penal peruano lo denomina delito de cohecho, no delito de colusión. Y por eso es que era, en mi concepto, necesario incorporar a los miembros del Comité de Proinversión, porque ellos sí eran funcionarios públicos que por razón de su cargo intervinieron en el proceso de contratación. Cuestión distinta es que no se ha podido probar que hayan actuado de manera irregular. Pero el señor Pasco Font, el señor Bravo, bueno, que en paz descanse el señor Barclay, que era el presidente del Comité de Proinversión. Bueno, usted no puede hablar por Bravo porque usted solo defiende a Pasco Font, pero admite alguna negligencia, algún arrepentimiento, caray, debí dejar constancia de esto de alguna forma, porque yo me la solía, porque tiene experiencia, habría estado en otros comités de proinversión, ¿no? Yo voy a hablar por el señor Alberto Pasco Font, que es mi patrocinado. Cuando a él se le ha interrogado, y lo interrogó el fiscal José Domingo Pérez, también su propia defensa, acerca de los pormenores de su intervención como miembro del comité, cómo se publicaron las bases, si se modificaron, si alguna vez pisó Palacio de Gobierno, si alguna vez se reunió fuera de Proinversión con Barata, si alguna vez tuvo conocimiento él u otros miembros, la respuesta siempre ha sido la misma, de ninguna manera. Si hubiese habido alguna omisión de funciones, en el sentido de por la experiencia que tenían, debieron haber sido un poco más precavidos, oler que había algo irregular, eso tendría que haberse discutido en el juicio. Pero la acusación fiscal no es esa. La acusación fiscal no fue omitieron deberes de control, no fue debieron ser más precavidos. Sí, no, se coludieron. Fue ustedes han participado de manera directa como personas naturales en un pacto colusorio con Barata, Graña Acuña, Graña Miro Quesada y Castillo de Ibós. Hay muchos problemas en el Estado, ¿no? Porque es un caso similar a lo que podría suceder en el gasoducto, quizá con una inversión mayor que la interoceánica, que ya es gigantesca, ¿no? También, ¿no? ¿no? Todos los funcionarios en el camino dicen, no, yo hice lo que tenía que hacer, pero ahí están los plazos, se cumplieron, no se cumplieron. Entonces, los presidentes son todopoderosos.
son todopoderosos, pero creo que al menos en este caso, el caso que hoy día se ha sentenciado, por lo que ha adelantado el colegiado, hay una interpretación que los jueces han asumido que al menos desde mi punto de vista tiene que ser observada en detalle. El delito de colusión, dice la Corte Suprema, es un delito de infracción de un deber. ¿Qué significa esto en buen cristiano? Que significa que el delito de colusión se comete cuando se infringe un deber que tiene un funcionario público, un deber de cautelar el proceso de contratación. Sin embargo, ese deber no puede dejar de lado la prueba del pacto colusorio, que es el núcleo del delito de colusión. Si uno lee el Código Penal, cuando se regula el delito de colusión, se sanciona al funcionario público que por razón de su cargo interviene en una contratación pública y se colude con alguno de los interesados. Por tanto, no basta con decir se habría infraccionado o violentado un deber genérico previsto en la Constitución, un deber administrativo, una cláusula del contrato de trabajos. La responsabilidad penal no es responsabilidad civil ni administrativa. Claro, y tiene que probarse el pacto, que era además el sustento de la acusación. Usted dice, su defendido puede no haber sido muy previsor, no haber dejado constancia de, no haber advertido, pero eso no es delito. Pero no se coludió. Ese es su punto. Digamos, es que yo no estoy diciendo que ha habido siquiera un comportamiento negligente. O sea, lo que estoy afirmando es que ni siquiera han existido infracciones administrativas que puedan ser imputadas al señor Alberto Pasco Font. Y eso ha quedado claro además con los varios fragmentos de declaración de Barata que hoy día se han leído por parte del colegiado. Todo ha sido relación Barata, Maiman y Toledo. Adendas y arbitrajes. Bueno, pero el colegiado de la sala quedó claro en la lectura de la jueza Rojas. Sí creen que su defendido encaja en la figura de colusión porque siendo tan buen profesional debió haber previsto y dejado constancia. Aun cuando no hayan esbozado ni una sola palabra acerca de la prueba del pacto colusorio. Tiene usted una apelación por delante para demostrar lo contrario. Quiero aprovechar también sus conocimientos procesales para algo más que justamente... me viene a colación de lo que contó David Weisman, que usted ha escuchado sobre este caso del helicóptero, ¿no? Si es que se le quisiera abrir una investigación a Alejandro Toledo por un hecho nuevo de corrupción en su gobierno, ¿qué se necesitaría? Que la extradición, porque él ha venido extraditado de Estados Unidos por una cantidad de delitos ya acotada. No se le puede investigar por otro que no haya sido expresamente autorizado en el cuadernillo de extradición por Estados Unidos. Así es, así es. Y dependiendo del delito, habrá que ver, porque además es uno de los requisitos para que el Estado peruano pueda solicitar una extradición, si el delito está prescrito o no. Y habida cuenta que el gobierno del expresidente Toledo culminó en el año 2006, es altamente probable que algunos delitos de cohecho, de corrupción propiamente dicho, estén prescritos. O sea que esa historia del helicóptero está difícil que se investigue. Hubiese sido interesante que quienes conocieron esa situación lo hubiesen puesto en conocimiento de las autoridades en su momento, para que se puedan tomar acciones sobre ello. Sí, pues, ¿no? Y no tantos años después. Sí, usted tiene razón en eso. Bueno, suerte con su caso, ex procurador y abogado Iván Meini. Gracias. Y nos vemos dentro de una pausa con alguien que...